A ver, gastar inteligentemente es siempre una habilidad, ¿no? Una competencia que tendríamos que desarrollar todas y todos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los ingresos que tenemos sean ejercidos de forma inteligente, efectiva, que cada peso que gastamos tenga pues algún nivel de retorno, ¿no? Tenga algún nivel de beneficio en algo, ¿no? En la salud, en la educación, en el bienestar físico, en fin, ¿no? Imaginemos o pensemos ahora cómo hacemos nosotros ahí en casa para distribuir nuestro gasto. Cada peso que recibimos, cómo lo empleamos, cómo lo hacemos rendir y sobre todo, qué viene de regreso con cada gasto que hacemos, ¿no? ¿Nos beneficia en algo? ¿Nos impacta positivamente en algo? ¿O solamente gastamos porque pues está el peso y hay que gastarlo? Eso ocurre así en macro también, lo queremos revisar con las entidades de la República Mexicana, con el gasto público que hacen los estados, sobre todo los del Bajío. Me voy a enfocar más en el Bajío mexicano, en Guanajuato, en Querétaro, en San Luis, en Zacatecas, en Jalisco, en Aguascalientes, para ver qué tan inteligente se gasta en las entidades y sobre todo qué nivel de retorno y qué beneficio competitivo le da al Estado la forma en la que se gasta. Voy a hablar con Diego Díaz, él es coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, a quien yo respeto muchísimo y lo sigo muchísimo. Hay que seguir al IMCO, vale la pena. Presentan el informe estatal del ejercicio del gasto 2024 y ahí hacen una fotografía de cómo gastan las entidades. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, mi querido Diego. A ver, pues platícanos. Esto es un tema de la mayor relevancia. ¿Cómo se está gastando? Revisaba tu reporte aquí con mucho detenimiento, pero danos tú una introducción y luego voy con algunas puntualizaciones que quisiera hacer contigo. ¿Qué relata este reporte? ¿Cómo gastan los estados? ¿Qué produce el IMCO? Claro, mira, lo que vemos en ocasiones es que mucha atención se centra normalmente en la federación, en cómo está gastando el gobierno federal, pero a veces se descuida lo que está pasando con los gobiernos subnacionales, tanto estados como municipios. Y esto es relevante porque al final de cuentas son las entidades federativas del país las que ejercen alrededor del 30% del gasto público nacional. Estamos diciendo que 1 de cada 3 pesos de recursos públicos son gastados por las entidades federativas. Okay. Y en el agregado, si vemos 2023, gastaron no una cantidad menor, sino 2.85 billones de pesos o un promedio de 22,000 pesos por habitante. En este contexto, pues lo que buscamos en el IMCO es justamente dar un seguimiento puntual a la manera en la que están ejerciendo sus recursos las 32 entidades federativas, precisamente para tratar de identificar pues si están gastando bien o si están gastando de manera inadecuada. Y para esto presentamos el informe estatal del ejercicio del gasto, como bien comentas, en el que básicamente en este primer documento, porque vamos a sacar otros en los que vamos a poder evaluar otros temas, pues en este primero comparamos lo que nos dicen que van a gastar los gobiernos estatales en sus presupuestos de egresos y los que terminan gastando, es decir, si están o no cumpliendo con sus promesas de gasto y si realmente son prioridades temas como inversión pública o educación, salud, entre otras. Ok, entonces de entrada, el primer hallazgo, así de entradita, es que su planeación financiera no es de la más precisa, es decir, planean o gastan más de lo que habían presupuestado, digamos. De entrada, el gasto eleva el presupuesto originalmente planteado, ¿correcto? Así es, y esto se debe también a una mala planeación de sus ingresos. Vemos que los estados no calculan bien los ingresos que van a obtener en un ejercicio determinado. Vemos que hay estados que tienen variaciones de más de 30% y que en principio deberían ser variaciones acotadas, porque si existen este tipo de variaciones, se resulta en un mayor gasto que no estuvo presupuestado en un inicio, y en este sentido se pueden ejercer hasta cierto punto de manera discrecional e incluso arbitraria. Ya. Oye, otro hallazgo que veo aquí que vale la pena comentar, que uno de los rubros en donde 24 estados del país gastaron más fue en temas de comunicación social y publicidad. Totalmente, y es un tema que nos preocupa porque evidencia justamente la falta de contrapesos, la falta de controles que limiten variaciones generalizadas, sistemáticas y significativas en ciertas partidas de gasto. En este caso, un caso paradigmático es justamente el gasto en comunicación social. Vemos estados como Veracruz o como Tabasco
y Tamaulipas, que gastaron por ahí de más de 1000% en este concepto, que al final de cuentas son recursos que no estaban programados y que se pudieron utilizar en cualquier otro concepto. En el agregado vemos que las entidades en conjunto gastaron 8.4 mil millones de pesos en este concepto, pero únicamente tenían presupuestados 5.1 mil millones de pesos, es decir, gastaron en el agregado 66% más, y estas entidades como Tamaulipas casi 1.300% más de lo que aprobó su Congreso local y los diputados locales. Oye, luego en el tema de obligaciones financieras, 15 estados de la República Mexicana, en cuanto a obligaciones financieras, pues se incrementaron, es decir, más deuda, ¿o qué significa? Exactamente, lo que vemos es que en las leyes de ingresos de las entidades federativas, el Congreso local aprobó señaló más bien que no iban a contratar deuda, pero al final de cuentas ya no fueron 9 entidades, sino 15 las que terminaron contratando deuda por montos considerablemente mayores. Originalmente iban a contratar obligaciones financieras por 23 mil millones de pesos, pero terminaron contratando deuda por casi 98 mil millones de pesos. Es decir, un 319% más, que pues, al final de cuentas no había sido aprobado debidamente por los diputados locales, y que hasta cierto punto, de manera discrecional, pues la Secretaría de Finanzas de cada una de estas entidades decidió contratar más deuda. Ok, estamos hablando de cómo se ejerce el gasto público en los estados de la República Mexicana en este reporte que hoy publica el IMCO para entender mejor pues las prioridades y el retorno de inversión, que eso me interesa mucho. A ver, de pronto dices, bueno, a ver, se está gastando más de lo que se ingresa de entrada, eso pues normalmente ocurre, no es una cosa nueva, pero ¿qué tanto están abonando estos gastos, Diego, a la competitividad de los estados? No sé si pudiéramos tener alguna referencia particularmente de la región Bajío, no sé si por entidad lo tengas a la mano, pero por lo menos de la región Bajío, porque el asunto también es no solamente gastar o gastar más, sino si ese gasto que se está haciendo retorna en mayores niveles de bienestar, de crecimiento, de competitividad, que es lo que mide el IMCO, a esa entidad federativa, Diego. Claro, mira, en este momento no tenemos un análisis regional que se enfoque en el caso del Bajío en particular, pero pues lo que vemos en la mayoría de los estados, habría que ver si es también el caso en los estados de esta zona del país, es que buena parte del gasto se va a educación principalmente y a temas como salud y servicios de vivienda y a servicios a la comunidad. Algo que nos llama mucho la atención en el IMCO es cómo de entrada el gasto en inversión es bajo. Estamos hablando de que la inversión pública en total únicamente representó el 3.7% de los gastos totales de las entidades federativas. Y no solo eso, sino que también los gobiernos tienden a subejercer los recursos en este concepto. Estamos hablando de que en 2023 gastaron 11% menos de lo que sus congresos habían aprobado para infraestructura, lo cual nos habla de que hay algo raro, algo está pasando, porque los estados no están priorizando áreas que uno pensaría que deberían tener un mayor gasto, como es justamente inversión en infraestructura, precisamente por sus implicaciones para la competitividad de las entidades, para el bienestar de los ciudadanos y para el crecimiento sostenido. Okay. Digamos que esto entonces, pues no, al final de cuentas, este gasto no está redituando niveles competitivos de la región. Pues habría que ver el caso particular del Bajío, pero en general esto sucede. Quizás en mayor o menor medida se replique justamente en entidades como Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, etcétera, pero quizás eso sería objeto de un estudio adicional, porque al final de cuentas queremos entrar a estos temas, queremos entender y también presentarle a la ciudadanía cómo están gastando ya de manera específica ciertas regiones o ciertos estados y cómo esto puede o no abonar justamente a la competitividad de cada una de estas entidades o zonas del país. Claro. Finalmente te preguntaría, estimado Diego, porque de eso se trata, de conocer, de aprender, ¿dónde la gente puede consultar este reporte para que lo conozca? Porque al final, pues de eso se trata, socializar estos temas y que sean parte de las discusiones cotidianas. Claro que sí, y te agradezco mucho el espacio precisamente para difundir este tipo de proyectos que justamente buscan
pues que podamos documentar de una manera técnica a veces malas prácticas o excesos en el gasto público, particularmente de las entidades federativas, sobre todo en ausencia de contrapesos formales, ¿no? Donde quizás los congresos locales o los órganos locales de fiscalización, pues a veces no están cumpliendo con lo que deberían cumplir de acuerdo con la Constitución. Y este informe está disponible en la página del IMCO, www.imco.org.mx. Al seleccionar, buscar esta página, inmediatamente va a salir en un carrusel este proyecto, junto con también 32 fichas estatales, donde se puede ver ya de manera específica alguna de la información que contiene el documento, pero para cada una de las entidades en particular. Okay. Y también yo luego presumo mucho que el IMCO no solamente habla de las áreas de oportunidad, sino que también luego modela algunas propuestas, Diego, de cómo mejorar esta parte, ¿no? Totalmente. De hecho, una propuesta en particular que hacemos en este estudio es pues establecer controles a estas variaciones que vemos en ciertas partidas de gasto. Porque cuando un Estado gasta más de 1000% en comunicación social, como lo comentábamos, pues algo está pasando y no están funcionando quizás los contrapesos que deberían delimitar este tipo de variaciones. Lo que proponemos es modificar una ley que se llama Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, para que si un Estado quiere gastar más de 15% de lo aprobado para alguna partida, pues tenga que someter este ajuste a la autorización del Congreso local o quizás a alguna comisión del Congreso. Pero justamente que hay una mayor participación de este tipo de contrapeso. De acuerdo, pues te agradezco muchísimo, mi estimado Diego. Siempre hablar contigo me abre mucho el panorama y seguramente también a la audiencia del Bajío mexicano y pone en la agenda, ¿no? Estos temas de conocer, de entender, de echarle... Cuando en casa es muy simple, hago una analogía muy simple, muy ramplona, pero pues en casa creo que le ponemos mucha atención al gasto que tenemos, ¿no? Y si lo hacemos en casa, pues hay que hacerlo en la casa mayor, que es nuestro estado, para saber si las autoridades lo están haciendo bien, con claridad, con transparencia, con rendición de cuentas y con efectividad. De eso se trata, aprender con los amigos investigadores del IMCO. Diego, muchas gracias, un abrazo grande a todo el equipo del IMCO. Muchas gracias, Héctor. Siempre es un gusto platicar contigo. E igualmente, Diego. Gracias. Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, hablando de cómo gastan los estados.